Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Juan 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El maravilloso amor de Dios es manifestado con hechos y no solamente con palabras. Se nos llama a contemplar la grandeza del amor de Dios al hacernos sus hijos. Al ser hijos de Dios tenemos la promesa maravillosa de que un día, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le vamos a ver tal como Él es. Esta esperanza viva en nosotros nos lleva a purificarnos cada día en un continuo arrepentimiento y renuncia al pecado y la maldad. Como dice el versículo 3, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entre las características de ser hijos verdaderos de Dios, podemos ver que tenemos la simiente de Dios, es decir, la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, no podemos permanecer en la práctica habitual del pecado porque somos nacidos de Dios.
Por el contrario, según el versículo 8, el que vive practicando el pecado es del diablo. Así de fácil y así de claro. No importa si predica, no importa si toca un instrumento o canta muy bonito, no importa si muchos lo tienen por espiritual. La palabra de Dios es clara. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Ya no podemos vivir en esa práctica habitual de pecado, porque el Espíritu Santo nos redarguye y venimos a Dios arrepentidos con todo nuestro corazón. Es un cambio interno que nada ni nadie pueden hacer. Es el milagro más grande que un ser humano puede recibir, el nuevo nacimiento. Cuando somos genuinos y verdaderos hijos de Dios, ya no somos de este mundo. Por lo tanto, el mundo nos va a aborrecer y eso no debe extrañarnos, según lo dice el versículo 13. Otra señal de que somos verdaderos hijos de Dios es que hay amor en nuestros corazones y podemos amarnos unos a otros. Pero no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como dice en el versículo 18, y como hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, no de palabra, sino de hecho y en verdad. El versículo 16 es clave en este tema. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Habla de un amor práctico y sacrificial. En resumen, podemos leer el versículo 10 donde dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En el versículo 22 podemos ver una promesa: si guardamos sus mandamientos y si hacemos las cosas que son agradables delante de Él, entonces cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Claro está, tomando en cuenta todo el contexto bíblico, es cuando pedimos conforme a su voluntad. El capítulo termina con una verdad muy importante. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es guardando sus mandamientos cuando permanecemos en esa comunión íntima, real y personal con Él. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿El amor de Dios se ha manifestado en nosotros en que somos hechos sus? Número 2. ¿Qué pasará cuando veremos a Cristo tal como Él es? Número 3. ¿Qué hace todo aquel que tiene esta esperanza? Número 4. ¿El que practica el pecado es de Dios o del diablo? Número 5. ¿El que es nacido de Dios vive en una práctica habitual de pecado? Número 6. ¿El que aborrece a su hermano es homicida? Número 7. ¿Nuestro amor debe ser un amor pasivo o activo? ¿De palabras o de hechos? Y número 8. ¿Cuál es la promesa en cuanto a la oración para aquellos que guardan sus mandamientos y hacen lo que le agrada a Dios? Aquí terminamos el capítulo 3 de Primera de Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.